Capítulo 5. De espadas y ángeles. Parte 1. Levanté la mano izquierda en el aire y miré con interés cómo la luz rebotaba en la superficie metálica del guantelete rojo intenso. Giré mi muñeca en el sentido de las agujas del reloj y luego en el sentido contrario a las agujas del reloj, observando la forma en que el guantelete seguía sin esfuerzo mi movimiento a pesar de su volumen, antes de apretar y luego relajar mi mano. Una réplica perfecta del Sacred Gear Duice Critical encajaba en mi mano y antebrazo izquierdos. Desde que escuché por primera vez sobre los Sacred Gears, he querido ver si puedo rastrearlos. Sin embargo, antes de ahora simplemente no tuve la oportunidad de intentarlo. Al principio fue debido al tiempo, tenía mucho que aprender sobre el mundo cuando llegué por primera vez y un análisis detallado de Sacred Gears simplemente no era una prioridad en ese momento. Entonces fue debido a la falta de oportunidades, ya que en el inframundo los Sacred Gear eran bastante raros de encontrar. Después de todo, solo se manifestaron en humanos y fuera de la nobleza del diablo joven, los usuarios de Sacred Gears eran difíciles de encontrar. Sin embargo, desde que llegó al mundo humano, la oportunidad ya no se convirtió en un problema. Mi primer intento de replicar un Sacred Gear llegó cuando fui testigo del entrenamiento de Kiba una mañana. Swordbeard fue un Sacred Gear perfecto para comenzar a experimentar, ya que tenía mucho en común tanto con mi habilidad de rastreo como con mi elemento. Si bien mi intento funcionó, no lo llamaría un éxito. Como predije, mis habilidades me permitieron replicar cada espada que creó Kiba, pero eso solo significaba que copié el producto del Sacred Gear, no el Gear en sí. Swordbeard, como resultó, no tuvo una manifestación física, lo que lamentablemente significaba que no había nada que yo pudiera rastrear. Mi segunda oportunidad de replicar un Sacred Gear llegó poco después. Issei estaba sorprendentemente extasiado por una persona que había muerto hace unos días. Quizás tuvo que ver con el sujetador de encaje que Gremory tenía colgando frente a él con una caña de pescar mientras ella se sentaba sobre sus hombros y lo hacía correr por el campo de atletismo. Tengo que admitir que el Gremory sabía cómo manejar al pervertido, mucho mejor de lo que yo hubiera estado en su lugar. Si bien dudo que hubiera sido tan efectivo, nunca hubiera estado dispuesto a usar mis boxers como cebo para entrenarlos si Issei fuera parte de mi nobleza. Sin embargo, lo que me llamó la atención no fue el método de entrenamiento, sino el guantelete rojo granate que cubría su brazo izquierdo. Duice Critical, un Sacred Gear capaz de duplicar la fuerza de un individuo por un tiempo limitado. A pesar de su reputación como Gear de bajo nivel, su poder no era nada de lo que reírse. Para aumentar mi fuerza al doble, no, incluso un aumento del 20% me dará un impulso increíble en mis capacidades de lucha. Si bien no es una espada, era una de las formas más simples que puede tomar un Sacred Gear, lo que lo convierte en un buen lugar para comenzar como cualquier otro. Después de 3 días de prueba y error, e innumerables proyecciones fallidas, finalmente logré algunos avances. Levanté mi duplicado Duice Critical frente a mí. Este fue el resultado. Con esto, mis intentos de reproducir Sacred Gears han llegado a su fin. Era en todos los sentidos una copia perfecta, que era indistinguible de la auténtica. También fue un completo fracaso. No tenía nada de malo, ningún defecto en la artesanía que le impidiera funcionar como debería. Era como había dicho una copia perfecta. El problema no radica en mi réplica, sino en el Duice Critical original, o para ser más precisos, el problema radica en los Sacred Gears en general. En mi experimentación con ellos, había descubierto una verdad fundamental sobre su función. Sacred Gears no fue diseñado para otorgar a su portador poderosas habilidades, de hecho es completamente incapaz de hacerlo. El verdadero propósito de los Sacred Gears es el de una nave. Fueron diseñados para contener los poderes y las almas de seres poderosos. Desde un dragón todopoderoso hasta una pequeña hada, un Sacred Gear los aprisionará dentro de su caparazón. Las habilidades que son famosas por otorgar son simplemente una consecuencia, nada más que un efecto secundario de albergar a estos seres. Es por eso que mi Duice Critical no funcionó. Sin el alma de un dragón menor para alimentar su poder, no me otorgará ningún impulso de poder. En este momento era solo un recipiente vacío, poco más que una armadura mundana. Lo mismo sucedió con Duilig de Alin. Los anillos eran simplemente un recipiente para un alma que irradiaba el poder de la restauración. Si bien no estaba seguro, saliendo de su apodo de sonrisa de la Santa Madre, es posible que su poder provenga de uno de los espíritus de la Tierra, una faceta de la propia Gaia. Eso explicaría su capacidad para eludir la resistencia mágica ya que nuestros cuerpos están hechos de los frutos de la Tierra.
Twinkle Aegis, el Sacred Heart de Tsubasa, es famoso por albergar a un hada con él. Y al hacer un pacto con el hada, es posible cambiar los efectos del Heart. Eso no significa que me fuera imposible crear un Sacred Heart, todo lo contrario. My Duice Critical es capaz de albergar un alma al igual que el original. Simplemente necesitaba un alma para llenarlo. En otras palabras, todo lo que tengo que hacer para que mi Duice Critical funcione es encontrar un dragón que esté dispuesto a separarse de su alma, sí, como si eso fuera a suceder pronto. En muchos sentidos, los Sacred Heart me recordaron la historia detrás de Kansou y Bakuya. El famoso herrero Ganjian recibió el encargo de forjar una espada imperial. Su esposa, Moire, al ver a su esposo frustrado por sus fracasos en forjar tal espada, decidió sacrificar su propia vida para ayudarlo. Para forjar una espada que pueda alcanzar el reino de los dioses, se necesita la vida y la esencia de un humano como sacrificio. Ella se arrojó al horno frente a su esposo por amor, y en su dolor, él pudo crear las dos obras maestras que llamó Kansou y Bakuya, las espadas gemelas casadas. Uno para representar a su esposa y el otro a sí mismo, el yin y el yang. Eran obras maestras, incomparables con cualquier otra cosa que Ganjian hubiera forjado antes. Los pares de espadas tenían la habilidad más notable para encontrar al otro. La atracción que sienten el uno por el otro siempre hará que uno vuelva al otro, incluso si el otro se perdió. Ganjian no vivió mucho después de completar las espadas. Como solo entregó una de las hojas, pero se negó a entregar la segunda espada, Kansou, la que se representaba a sí mismo, tal vez con la esperanza de que de alguna manera lo llevara de regreso a su esposa algún día. Independientemente, su negativa a entregar la espada resultó en que su rey lo ejecutara poco después. Los Sacred Hearts, al igual que las dos espadas, requieren el sacrificio de una vida para ser forjados. Descarté el falso doble crítico de mi mano, salté de mi cama y me dirigí al armario para vestirme para la escuela. No valió la pena. El premio no vale la pena si el precio es el sacrificio de la vida. He visto a muchos magos caminar por ese camino, dispuestos a sacrificar cualquier cosa en su búsqueda de poder. A veces eso terminaba en un fracaso, mientras que otras veces obtenían el poder que buscaban, pero nunca los había visto encontrar felicidad por ello. A ese precio, una vida así no tiene sentido. Recogí mi bolso del lado de la puerta mientras metía el otro brazo en la manga de mi chaqueta antes de salir de mi habitación y bajar las escaleras. Al ver la gran pila de loncheras en la mesa del comedor, me desvié hacia ella para recogerla mientras cruzaba la entrada de la cocina en mi camino hacia allí. Bip. Me detuve en seco y parpadeé confundido cuando escuché un sonido levemente alarmante que salía de la cocina. Bip bip bip. La leve ansiedad que estaba sintiendo se convirtió en una completa inquietud cuando escuché el ruido de nuevo. Con gran desgana, cambié de rumbo y regresé a la entrada de la cocina. Hice una pausa, sin querer entrar en la habitación, pero sabiendo que no podía ignorarlo. Bip 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 bip. Me comprometí y decidí asomar la cabeza por la puerta mientras mantenía la mayor parte de mi cuerpo escondido detrás de la pared y fuera de peligro. Shirou. Asia exclamó tan pronto como me vio. Gracias a Dios, Pai. No ahora, maldita, gracias a ese idiota ingrato que estás aquí. Necesito tu ayuda. Sí, puedo ver eso, dije inexpresivamente. La cocina era, para decirlo a la ligera, un desastre total. Los utensilios de cocina estaban esparcidos por todo el mostrador y el piso. Salpicaduras de líquido multicolor mancharon todas las superficies imaginables de la habitación, incluido el techo, y montones de frutas y verduras mal picadas cubrieron el suelo y las mesas. A Asia no le fue mejor. Su rostro estaba cubierto de manchas de comida y llevaba lo que solía ser un delantal blanco limpio que ahora luce como si hubiera sido vomitado por un arco iris borracho. En una mano sostenía un cuchillo de carnicero que balanceaba presa del pánico cada vez que hablaba. Bip 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 bip. ¿Ese fue el microondas? Shirou, Beep, ayuda. No, Beep, sé lo que Beep hice mal, Beep, pero Beep, eso Beep, no, Beep, se detiene, Beep, 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 boom. Fue solo que mis reflejos sobrehumanos me permitieron reaccionar a tiempo y alejar mi cabeza de la erupción que envió una nube negra y ondulante que explotó en la cocina y salió disparada a través de la puerta. Ni siquiera sabía que era posible. Quiero decir, los microondas funcionan de manera diferente en este universo o la cocina de Asia es tan mala que el microondas se suicidó y trató de llevarnos a todos con él en algún tipo de ataque kamikaze. En este punto, el humo comenzaba a aclararse, así que miré cuidadosamente hacia la cocina. La cocina y todo lo que había en ella estaba completamente cubierto de hollín, era como si alguien hubiera pintado todo de negro. Y la pobre Asia no fue la excepción.
Se mezcló también con el fondo de la habitación que la única razón por la que pude decir que estaba allí fue gracias al blanco de sus ojos que estaban abiertos de par en par por la confusión. No importa Shirou, lo arreglé. Ella gruñó, sus dientes blancos como la nieve sobresalían de su piel cubierta de hollín mientras hablaba. ¿Necesitas ayuda? Ofrecí a regañadientes. Normalmente estaría más que feliz de ayudar, pero honestamente estoy aterrorizado de entrar a la cocina mientras Asia todavía está allí. No sé si fue posible que el resto del aparato de cocina siguiera los pasos del microondas recientemente fallecido, pero no quería saberlo. La sola idea de que mi amada cocina, el lugar donde practico mi arte de cocinar, tratando de matarme, me rompería el corazón. No, una tos la interrumpió cuando una nube de humo negro salió de su boca. No, estoy bien. Tienes que ir a la escuela de todos modos. Traté de no parecer aliviada mientras la despedía con la mano, recogí las loncheras y salí de la casa lo más rápido que pude sin correr. También agregué mentalmente un nuevo elemento a la lista de cosas para mantener alejada a Asia, al menos cuando estoy cerca. Hasta ahora es alcohol, pornografía en internet y ahora cocina. Jaque mate. Sona declaró después de dejar al obispo. Ah, bueno. Froté la parte de atrás de mi cuello mientras miraba el tablero de ajedrez. Parece que perdí. Bueno, fue divertido pero realmente, de nuevo. Pero nosotros solo, de nuevo. Repitió, con un tono de finalidad en su voz. Suspiré con resignación cuando comencé a ayudarla a reorganizar las piezas en el tablero, mientras trataba de ignorar las risitas del miembro del consejo estudiantil a mi alrededor. Momo se había detenido a la mitad de llenar algunos papeles cuando escuchó la declaración de Sona sobre mi derrota. Se puso de pie y se acercó a la gran pizarra del tamaño de un hombre que recientemente había sido colgada en una de las paredes de la sala del consejo estudiantil. Tenía una línea vertical dibujada en el medio, dividiendo la pizarra en dos. En la parte superior de ambas mitades había nombres, el de Sona a la derecha y el mío a la izquierda. Mi lado no tenía nada en el medio, solo un espacio en blanco hasta que llegaste al final donde estaba claramente escrito el número 0. El lado de Sona era completamente opuesto al mío. El medio estaba lleno de docenas de marcas de conteo, casi llenando todo el espacio. En la parte inferior del tablero estaba el número 71. Momo tomó un trozo de tiza de una mesa cercana antes de acercarse al lado de la pizarra de Sona y agregó una marca de conteo adicional, y a pesar de la expresión estoica barra aburrida que tenía, solo supe, que se regocijó vengativamente mientras lo hacía lentamente. Borró el número en la parte inferior y tachó el número 72. 72, había sufrido 72 pérdidas continuas. Solo mirar ese número envió un cuchillo de dolor a través de mí mientras mi orgullo recibía otro golpe. Durante los últimos 5 días seguidos, desde el entrenamiento que les di, Sona me ha arrastrado a la oficina del consejo estudiantil donde me obligó repetidamente a jugar al ajedrez. Ella procedió a patearme el trasero de todas las formas posibles, y me refiero a todas las formas. He tenido juegos en los que me venció en tan solo 7 movimientos, mientras que otras veces me perdonó repetidamente mientras cazaba todas mis piezas una por una hasta que el rey se quedó. Luego, en lugar de matarme, procedió a cazar a mi rey en todos los ámbitos durante la mayor parte de 15 minutos antes de que decidiera sacarme de mi miseria. O más probablemente simplemente se aburrió. Ella parecía estar completamente fuera de misericordia en estos días. Mientras tanto, se aseguró de que el resto del consejo estudiantil observara mientras sucedía. Pasando por las sonrisas y risitas apenas disimuladas, parecía que estaban disfrutando del espectáculo. Sí, puede que les duela un poco el entrenamiento. Lo que no entendí fue por qué quemaba tanto para perder. Ni siquiera me gustaba el ajedrez por el bien de Mao, pero mi orgullo, mi pobre orgullo destrozado y abusado, dolía tanto al pensar en esta pequeña chica que me pateaba el trasero 72 veces seguidas por cualquier cosa. El resto de las sonrisas del consejo estudiantil tampoco ayudaron. ¿Es esto intimidación? ¿Me están intimidando? Sona, siendo un demonio del orgullo como yo, probablemente sabía exactamente qué hacer para golpearme en el mío sin hacer nada malo. Quiero decir, ¿qué se supone que debo decir? Señor Príncipe, los matones me están ganando en el ajedrez. No, no me están ganando con un juego de ajedrez, sino en un juego de ajedrez real y realmente hiere mis sentimientos, así que diles que se detengan. Me reirían de mí, lo que probablemente convertirá en polvo los fragmentos restantes de mi orgullo roto.
Y si Serafalla alguna vez se enterara, no me sorprendería que decidiera animar a su pequeño Sotan con un traje de animadora con pompones. Dejé escapar un suspiro antes de tomar uno de los peones y moverlo 2 espacios hacia adelante. Bueno, considerando por lo que les hice pasar, me estoy saliendo bastante barato. Y al menos esto me dará la oportunidad de hablar con Sona. ¿Hablaste con Gremory ya? Le pregunté mientras ella respondía instantáneamente a mi movimiento de apertura. Ella asintió con la cabeza, si bien evité cualquier detalle, pude comunicar la necesidad de prepararnos y entrenarnos. Todo lo que ella sabe es que yo había podido averiguar parte de la razón por la que estás realmente aquí y que hacerse más fuerte rápidamente. Entonces ella planea venir a mí para entrenar. No hay necesidad, usó a su obispo para capturar a mi caballero. Rías tiene la intención de llevar a toda su nobleza a una de las villas de su familia en las montañas para un campo de entrenamiento de 10 días, y ya ha hecho arreglos para un entrenador. Ella se había puesto en contacto con su hermano y pidió prestado a su caballero, Okita Souji, para entrenarlos durante todo el tiempo. ¿De verdad? Estoy sorprendido, nunca pensé que ella estaría dispuesta a acudir a Sirceps en busca de ayuda en algo. ¿Cómo la convenciste de hacer eso? Si bien no mencioné nada sobre tu verdadero propósito aquí, te comuniqué que no solo nuestras vidas, sino la de nuestra nobleza estaban en peligro. Di lo que quieras sobre Rías, pero ella está más que dispuesta a tragarse su orgullo cuando se trata de para mantener a salvo a su nobleza. Se irán en un par de semanas. En secreto, me sentí aliviado por eso. He estado evitando al Gremory desde nuestro primer encuentro, pero sabía que no podía mantenerme alejado de ella por mucho tiempo, no si quería protegerla. Sin embargo, si Okita se ocupará de ellos, no tendré que lidiar con ese problema por un tiempo más. Ahora que la cuestión estaba resuelta, era hora de abordar el problema más reciente que surgió. Entonces, ¿has oído hablar del robo? Pregunté mientras trataba de pensar en mi próximo movimiento. ¿Robo? Repitió, claramente confundida por la pregunta. Supongo que nadie se lo dijo. Shirou, ¿de qué estás hablando? En lugar de responder, busqué en el bolsillo interior de mi pecho, saqué el informe doblado que recibí anoche y se lo entregué. Ella me lo quitó y comenzó a examinarlo mientras yo continuaba pensando en un próximo movimiento. Varios minutos después, Sona terminó de leer, justo cuando yo había decidido mover mi caballo. Se robaron 4 de las Excalibur. ¿Cómo lo lograron? Todos los fragmentos de la Excalibur se almacenaron en iglesias separadas por toda Europa, pero robaron 4 de las 7 exactamente al mismo tiempo. Ni siquiera se molestó en mirar el tablero mientras realizaba su siguiente movimiento. Cuando escuché por primera vez que la Excalibur en este mundo estaba rota, mi primer pensamiento fue la incredulidad. En mi mundo, Excalibur era la espada sagrada más fuerte que existía, una a la que no se puede referir simplemente como hermosa porque su apariencia era tan incomparable que llamarla simplemente hermosa solo la ensuciaría. Mi segundo pensamiento fue gratitud porque saber no era ella para escuchar sobre el destino de su amada espada. No estaba seguro de si era posible que el rey Arturo tuviera un ataque al corazón, pero no quería saberlo. Hice una mueca cuando se hizo evidente que mi rey estaba siendo acorralado. Sí, pero esa no fue la parte más notable de todo el asunto. ¿Estás hablando de los guardias? Asentí con la cabeza mientras movía a mi rey. Sona instantáneamente jugó su movimiento tan pronto como solté la pieza de ajedrez, y tuve que contener las ganas de maldecir. Nadie murió. ¿Te das cuenta de lo extraño que es eso? Ella asintió distraídamente mientras pensaba en ello. ¿Por qué se molestarían en perdonarlos? Irrumpir en lugares tan bien vigilados para robar las Excaliburs ya sería bastante difícil. ¿Por qué lo harían aún más difícil para ellos mismos perdonando a los guardias? Las posibilidades de que algo salga mal aumentan exponencialmente por cada guardia que salvaron, pero lo hicieron de todos modos. Ella cerró los ojos para enfocarse en el misterio. No es como si pudiera disminuir la ira de la iglesia perdonándoles después de robar las espadas. La iglesia pudo haber estado más feliz de tener guardias muertos, pero mantuvo las espadas que al revés, así que no hay forma de que muestren indulgencia por más misericordiosos que hayan actuado los ladrones. Y si los perpetradores quisieran dañar o debilitar a la iglesia, hubiera sido mejor simplemente matar a los guardias. Asentí con la cabeza. Los Excaliburs no estaban custodiados por guardias de seguridad ordinarios, pero estaban protegidos por algunos de los mejores exorcistas que tiene la iglesia. Si los hubieran matado en lugar de escabullirse o incapacitarlos, habrían debilitado significativamente la mano de obra de la iglesia. Al menos de la variedad humana.
Así que fue un trabajo interno. Pensó en voz alta. No, las Excaliburs estaban protegidas por diferentes sectas. No hay forma de que eso suceda. A pesar de que los humanos de la facción celestial se identificaron a sí mismos como la Iglesia, en realidad no eran un grupo unido. Se dividieron en varias sectas diferentes, de tamaño pequeño a grande, cada una con su propio conjunto de creencias y estructuras de mando. Algunas de las principales sectas fueron la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa de Pascua y los protestantes. Cada una de las Excaliburs estaba custodiada por diferentes sectas. Y aunque oficialmente estaban del mismo lado, las sectas rara vez se llevaban bien entre sí. Por eso la idea de un trabajo interno es ridícula. Las sectas tuvieron problemas incluso para ponerse de acuerdo en los problemas más pequeños y simples. Que un grupo clandestino de personas de varias sectas diferentes pudieran trabajar juntos de manera tan coherente que fueran capaces de llevar a cabo un robo elaborado y oportuno como este sin que nadie se enterara era casi imposible. Sorprendentemente, la Iglesia no ha acusado a los demonios del robo. Dije, alejando a Sona de sus pensamientos. Parece que la falta de muerte o destrucción, además del robo que ocurre en Tierra Santa, ha convencido a la mayoría de la Iglesia de que no fue nuestro lado el que lo hizo. Sí, asintió con la cabeza después de pensarlo, sin mencionar que los demonios ni siquiera pueden sostener una espada sagrada ordinaria y mucho menos una Excalibur. No había forma de que pudiéramos haberlo hecho. Por cierto, todavía es tu turno. Maldita sea. Miré el juego de ajedrez y moví una pieza al azar hacia adelante, esperando tener suerte y salir de este lío. Parece que se había enterado de la última vez que intenté distraerla con noticias. Hablando de armas, tenía una sonrisa de suficiencia mientras miraba hacia el tablero de ajedrez después de mi último movimiento, aunque todavía no respondió, quería preguntarte sobre el que le diste a Tsubaki. Ah, eso es correcto. Casi lo había olvidado por completo. Por el rabillo del ojo vi a Tsubaki levantando la mirada de su trabajo cuando escuchó a Sona sacar el tema. Me volví hacia ella y le pregunté, Tsubaki, ¿podrías convocarlo aquí? Será más fácil explicarlo de esa manera. Después de una mirada interrogativa hacia Sona, quien asintió con la cabeza, convocó la alabarda de la misma manera que lo hizo con su naginata. El arma pronto cayó en sus manos y la giró para que la hoja apuntara hacia arriba y la culata del eje quedara firmemente apoyada en el suelo. Su nombre es Outenjeki, comencé, una alabarda única fabricada en la antigua China. Es en todos los significados de la palabra una obra maestra y si buscas en todo el mundo nunca encontrarás otra alabarda que pueda igualarla. Lo que lo distingue de cualquier otro tipo de arma es su versatilidad que le permite usar todas las características principales de todos los demás tipos de armas de dos manos, lo que le permite ser eficaz en cortar, estocar, golpear, hacer guadañas y barrer. Sin embargo, eso es tanto un defecto como una bendición en su diseño, ya que se necesita mucha habilidad para manejar esta arma. No sería inexacto decir que para dominarla necesitas la habilidad de manejar varios tipos de armas. Es un arma increíblemente difícil de aprender a manejar con destreza y tomará años incluso para que el luchador más talentoso domine por completo. En los casi 2000 años que ha existido el Outenjeki, solo un hombre lo ha dominado con éxito. El aspecto más notable de esta arma en particular es cómo su poder destructivo varía con la habilidad de su portador. Cuanto más hábil es el usuario, más poderosa se vuelve la alabarda, mientras que en manos de un aficionado se convierte en poco más que un palo puntiagudo. Con la máxima fuerza, se dice que tiene la capacidad de perforar cualquier cosa en el mundo, desde la armadura más fuerte hasta las escamas de los dragones e incluso la carne de los dioses. En este punto, todos en la sala del consejo miraban el arma con expresión de asombro y asombro. Las expresiones de asombro en los rostros usualmente estoicos de Sona, Tsubaki y Momo eran especialmente divertidas. Nuevamente sentí una parte de mí acicalarse de orgullo por las miradas que le estaban dando a una de mis espadas, casi me sentí como un pavo real mostrando sus plumas. Me tomé un segundo para simplemente disfrutar de la sensación. Fue una sensación maravillosa que tu trabajo fuera reconocido y reconocido después de todo. No fue inesperado que las capacidades de los Outenjeki los hubieran tomado por sorpresa. A diferencia del Calavolk II, el Outenjeki no irradiaba tanto poder a pesar de que podían decir claramente que era un arma notable. Eso era natural. Después de todo, su verdadero poder solo se puede desbloquear cuando está en manos de un portador lo suficientemente hábil para dominarlo.
Shirou, dijo Sona, después de finalmente recuperar su habilidad para hablar, ¿le diste a mi reina un arma potencialmente asesina de Dios? ¿Así como así? La mirada que me estaba dando era la que normalmente reserva para Serafall, particularmente cuando hace algo increíblemente estúpido o loco. Me encogí de hombros en respuesta. No tenía ningún uso. Eso era cierto. El Outengeki, aunque poderoso, no ofrecía ninguna habilidad única que no pudiera encontrar en otra arma. De hecho, en comparación con algunas de mis hojas más fuertes, palideció en comparación. Sería un desperdicio dejar un arma así con alguien como yo que simplemente la dejará en algún lugar para acumular polvo. Estoy seguro de que los Outengeki estarán mucho más felices con Tsubaki. Además de que rompí la vieja, era natural para que lo reemplace. Me lanzó una mirada escrutadora, haces que parezca que tienes muchas armas. Dirigí mi mente al campo interminable de espadas de mi Reality Marble y simplemente dije, sí. ¿Oms? Alguien cuestionó desde mi izquierda. Miré para descubrir que había sido Tsubaki, dijiste que solo un hombre en la historia dominó el Outengeki. ¿Quién era? Era Lu Bu, un hombre cuya habilidad en la batalla le ha hecho un lugar como leyenda en la historia de China. ¿Un héroe? Sona preguntó, ¿le diste el arma de un héroe legendario? Negué con la cabeza, Lu Bu fue muchas cosas maravillosas, pero no fue un héroe.